días, hermanas. Primeramente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando recibí el correo electrónico no me quedó como muy claro qué es lo que estaban buscando ustedes con este tema. La verdad es que leí, me tocó el Salmo 22, consulté al pastor, me dijo, estamos estudiando sobre los salmos y pues el Salmo 22. Estuve leyéndolo hasta que finalmente pues encontré un tema que más bien debería ser de Semana Santa, pero pues con esto de la pandemia ya estamos dando temas a todas horas y de todos momentos. Hermanas, les traigo un cuadro sinóptico. No sé si en algún momento se los vamos a poder compartir, pero pues esperemos que si se lo mando a lo mejor a la presidenta de su sociedad o al pastor, él se los pueda compartir y en algún momento ustedes lo tengan en la mano. Yo lo voy a ir usando ahorita, así como lo hice, pero espero que ustedes algún momento lo puedan tener en las manos si es que les interesa. Bueno, pues ya para empezar, vamos a orar. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias Señor por esta bendición infinita de estar en tu casa de oración, Señor, después de 9 meses, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, gracias a la invitación de mis hermanas y poder compartir con ellas, Señor, este tema que tú me permitiste preparar, Señor, y que ha sido de edificación en mi vida y espero que lo sea para las hermanas. Te pido, Dios, que tú sigas usando a las hijas de tu iglesia, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, todas estas cosas con el perdón de mis pecados, Señor, y te doy gracias por el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, mire, a mí me tocó el Salmo 22 y la verdad es que cuando lo empecé a leer, a mí me remitió muchas veces a la vida del Señor Jesucristo, pero específicamente en su crucifixión. Por eso les decía que este tema más bien podría ser para Semana Santa. Sin embargo, fui desmenuzando poco a poquito, me acordé de ese tema o de ese estudio que existe sobre, así se le llama, los evangelios sinópticos, aunque ya sabemos que es un evangelio y son 4 evangelistas. Entonces, de los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces es pues una tabla que existe muy parecida a esta, donde nos ponen los 4 evangelistas y nos van poniendo qué temas se repiten en los 4 evangelistas, ¿no? Entonces, yo hice lo mismo, pero le puse el Salmo 22. Entonces, yo quiero que veamos cómo son los paralelismos entre el Salmo 22 y los últimos días del Señor Jesucristo, más específicamente el día del arresto y de la crucifixión. Entonces, yo espero que me puedan se puedan ir guiando con la Biblia. Yo me tomé la libertad de poner aquí los versículos de la versión Reina Valera 95. Y bueno, la verdad es que no sé todavía cómo medir bien el tiempo para las grabaciones, pero ya saben que lo mejor es siempre pues tomar el verso del Salmo y el versículo y ir directamente a la palabra. Pero pues yo quise plasmarlo aquí pues para hacerlo como más dinámico. Entonces voy a ir leyendo los versículos directamente en el papel, pero todos fueron sacados de esta Biblia, ¿no? O de la Biblia. Entonces, pues hermanas, las invito a que si ustedes están en su casita, bueno, obviamente no tienen este cuadro, pues vayan buscando en su Biblia. A lo mejor voy un poquito más rápido, pero voy a irles dando tiempo para que ustedes vayan buscando los versos que estoy manejando. Entonces, yo creo que en su lectura bíblica leyeron el Salmo 22 o en la lectura devocional. Entonces, pues vamos a entrar yo escogí algunos versos del Salmo 22, no es todo el Salmo 22 completo. Escogí los que se hacen paralelo con el Evangelio, en la parte, como ya dije, de la crucifixión. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo les voy a leer ahorita el Salmo 22, el verso 1 y 2, y luego les voy a decir qué paralelismo tiene en cada evangelista. Bueno, vamos a empezar. Salmo 22 y vamos a leer, o yo voy a leerles el verso 1 y 2, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y entonces yo fui a
San Mateo 27 y me encontré en el versículo 46. Voy a dar un tiempecito para que lo busquen si lo quieren leer directamente o si después ustedes vuelven a ver este tema, pues que a lo mejor con calma. Entonces, en San Mateo 27, en el versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tanto el Salmo como Mateo 27, 46 dicen lo mismo, ¿no? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Marcos 15, 34, ¿sí?, dice también lo mismo. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí vemos que es exactamente lo que dice el Salmo 22 en el verso 1, lo que dice Mateo 27 en la parte media del versículo 46 y lo que dice Marcos 15 en el versículo 34, también en la parte media, son las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Marcos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto vemos en el Salmo 22, que es la vida de David. Y con los evangelistas, pues es la crucifixión de Jesucristo. Luego, el Salmo 22, en el verso 7 nos dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Bueno, como nosotros sabemos, escarnecen o escarnecer es burlarse. Entonces, aquí el rey David dice: todos los que me ven se burlan, estiran la boca. Me imagino que hacen una boca como así, ¿no? Y menean la cabeza como de, así como cuando uno dice, ay, algo así. Yo creo que la gente le hacía al rey David, por eso escribió este salmo. Pero en San Mateo 27, en el verso 39, dicen que cuando estaba Cristo, todavía antes de que lo crucificaran, dice: los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. O sea, aquí es otra frase igualita a la del Salmo 22 en el verso 7. Menean la cabeza. Y aquí en el Mateo 27, 39 dice: meneando la cabeza. Y luego en San Marcos 15, pero en el versículo 29 dice: los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. O sea, lo escarnecían, se burlaban de él por esto que él dijo, que yo tiraría este templo y lo levantaría en 3 días. Y luego aquí ya también San Lucas, ¿no?, hace una pronunciación con respecto a esto y dice Lucas 23, 35. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces vemos que estos 3 versículos del Nuevo Testamento, de Mateo, de Marcos y de Lucas, dicen casi exactamente lo mismo que dice el Salmo 22 en el verso 7. Y vamos a seguir encontrando coincidencias. Yo la verdad es que cuando leí la primera vez el Salmo, solamente encontré 2 coincidencias, ¿no? Pero ya que me puse a desmenuzarlo, le fui encontrando y la verdad yo misma me fui sorprendiendo. Por eso hice esta tablita, porque, como les comentaba, me remití al cuadro sinóptico. Entonces, dice el Salmo 22 en el verso 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Yo creo que nosotros hemos visto en el norte de nuestro país, en esas zonas ganaderas, que pues el ganado es grande, está muy bien comido, ¿no? Yo alguna vez tuve oportunidad de estar cerca de unos toros de lidia, o sea, con los que toreaban, y la verdad es que son unos animales impresionantes. Aquí David dice: fuertes toros de Basán. O sea, los toros de Basán vivían en unas praderas y eran toros muy grandes porque pastaban, se dedicaban
o sea, producían mucha leche y además la carne era de mucha calidad, pero además David le agrega la palabra fuertes, o sea, aparte de que los toros eran muy grandes, él dice, además eran toros fuertes, ¿no? Entonces dice, me han cercado. Entonces imagínense, yo a veces cuando llegué a ver por cultura a lo mejor una corrida de toros, yo decía, ¿cómo se paran frente al toro? O sea, es increíble. Aquí el rey David dice, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, que se me pongan a mí así 2 toros o 3 aquí al ladito, yo estaría temblando, ¿no? Y luego dice que estos toros abrieron su boca, ¿no? O sea, recordemos cómo bufan los toros, ¿no? Y él lo sentía tan fuerte que decía, como león rapaz y rugiente. Yo me quedé meditando sobre este verso y dije, pero pues, ¿qué no David había peleado con un león? ¿No? Se había enfrentado con un león y cuando está en esta condición, o sea, se sintió intimidado por un toro y lo comparó a lo mejor con esa experiencia que había tenido de león, ¿no? Con el que se había enfrentado. Entonces, veamos qué paralelismos hay con los evangelistas. Dice Mateo 27, en el verso 12 y luego del 27 al 30. En el verso 12 dice, del versículo 12 de Mateo 27, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces, yo creo que Cristo estaba hincado o estaba sentado siendo acusado y los principales sacerdotes pues le incriminaban y le decían, ¿no? Entonces yo creo que remitiéndonos a lo del rey David, yo creo que se sentían así, yo creo que Cristo se sentía igual, o sea, con un grupo de personas aquí que le estaban injuriando y diciendo cosas. Y luego dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Imagínense, es como si ahora nosotros en un desfile de repente todos los soldados, ¿no? Estuvieran aquí rodeándonos, o sea, ¿cómo nos sentiríamos, no? O sea, aquí y para donde volteara uno, soldados uniformados y además pues con armas. Entonces, yo me remito a lo que le pasó al rey David, ¿no? Dice, fuertes toros de Basán me han cercado. Entonces, yo encontré ahí un paralelismo, que así como David se sintió intimidado por no sabemos si eran verdaderamente toros o alguna soldados de algún rey cuando él andaba huyendo, o a lo mejor se volvió a enfrentar como un león, no sé, él se sintió así, se recordó todas las cosas, y a Cristo le pasó lo mismo. O sea, la compañía lo rodea, y bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando la compañía lo rodeó. Dice el versículo 28, lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. En el 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Entonces, el Señor Jesucristo yo creo que en ese momento se sintió como el rey David, ¿no? Rodeado de gente que lo insultaba, que le decía, por eso él dice, abrieron su boca como león rapaz y rugiente, ¿no? Yo creo que hemos oído en películas y a lo mejor en documentales el rugido de un león, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo cuando estaba así, estaba siendo burlado por la compañía de los soldados, yo creo que él se sentía así, oía un clamor de voces y así como un león que estuviera rugiendo, ¿no? Bueno, pues en Marcos 15 encontramos más paralelismos con este verso 12 del Salmo 22. Dice el versículo 13 y 14 de Marcos 15. Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Imagínense cuando Cristo ya estaba esperando la sentencia y toda la gente gritando. No sé si ustedes alguna vez han ido a algún estadio, específicamente a lo mejor de fútbol, o han ido a otro tipo de evento, aún en la Fórmula 1, ¿no? Cuando pasan los coches enfrente de la grada, la gente se levanta, ¿no? En el fútbol igual, o sea, se levanta y de verdad se oye como una voz, pero así tremenda. Y me imagino que cuando la gente empezó a gritarle a Cristo, crucifícalo, crucifícalo, fue así, ¿no? Dice, yo oía, ¿no? Abrían su boca y yo oía que era como un rugir, ¿no? Entonces,
me imagino que la gente gritando todos al mismo tiempo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Cristo se sintió a lo mejor o con un paralelismo con el rey David, así, ¿no? Rodeado y de gente que le bramaba y que le gritaba aquí, ¿no? Que lo crucificara. Y luego en Lucas 23, este es un paralelismo, el verso de 12 del Salmo 22, encontramos paralelismo en los 4 evangelistas. En Lucas 23, en los versos 18 al 23, encontramos casi lo que dice Mateo repetido. Dice, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Bueno, aquí conocemos cuando Pilato les dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A este o a este? ¿No? Y estaba ahí Barrabás y el Señor Jesucristo. Y la gente empieza a decir que a Barrabás. Dice, o sea, aquí explica, Barrabás, había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Luego en el versículo 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a gritar diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo, o sea, Pilato, por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos, o sea, como dice el rey David, abrieron su boca como león rapaz y rugiente, insistían pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. O sea, empezaron un clamor así de crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Como dice Marcos en Marcos 15, 13 y 14, y como dice Mateo en el verso 12, el 27 al 30. Y luego aquí ya entra Juan. Acuérdense que Juan, como escribe ya después de que casi todos los apóstoles habían muerto, él da otros datos, pero aquí sí coincide. Dice Juan 19 en el versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias dieron voces. O sea, aquí vemos que es como una alusión de dar voces, es como estar gritando, ¿no? Y el rey David dice como estar como león rugiendo. Dice en el Juan 19, 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, dijo Pilato. Entonces, vemos aquí que el verso 12 del Salmo tiene paralelismo con los 4 evangelistas. Luego, nos encontramos con el verso 15 del Salmo 22 y dice, como un tiesto se secó mi vigor, dice el rey David, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta es como la parte central del Salmo donde ya el rey David está completamente desfallecido y dice, pues ya, o sea, este polvo ya es casi casi con el que me van a enterrar. Y vemos que en Mateo 27, en el versículo 34, a lo mejor forcé mucho aquí este versículo, discúlpenme hermanas, pero yo le encontré paralelismo. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Entonces esto se refiere al Señor Jesucristo, que aunque tenía sed y le ofrecieron el vinagre, él no quiso beberlo. Entonces aquí dice el rey David que mi lengua se pegó a mi paladar, o sea, tenía mucha sed, ¿no? En el 34 vemos que Cristo también. Y ahora, vamos a Juan. Aquí Marcos y Lucas no nos dicen nada paralelo a lo que está en el Salmo 22:15. Sin embargo, en Juan sí encontramos. En Juan encontramos en los versículos 28 al 30 de Juan 19, encontramos, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. O sea, lo que dice el rey David, mi lengua se pegó a mi paladar, o sea, tenían sed los dos. Había allí una vasija llena de vinagre, lo que dice Mateo, ¿no? Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, entonces ahí falleció. Es el paralelismo que yo encontré con este verso del Salmo 22, el verso 15, ¿no? Y luego vamos al verso 16 de Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ajá. Entonces Juan
Hermanas, Mateo 27, en el versículo 22, nos dice, Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y bueno, todos sabemos que la crucifixión consistía en clavar las manos de la persona que iba a ser crucificada y también sus pies, o sea, las horadaban o las atravesaban, les provocaban aquí heridas, ¿no? Entonces, el rey David dice lo mismo en el Salmo 22, en el verso 16, horadaron mis manos y mis pies, o sea, me clavaron algo, o sea, me hicieron agujeros en mis manos y mis pies, y vemos que así se hacía una crucifixión, ¿sí? Y luego, en Lucas, pero en el capítulo 24, en el versículo 39, dice, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él hace alusión a que vean que tiene las manos y los pies pues con orificios o horadados, ¿no? Igual que como nos dice el rey David en el Salmo, ¿no? Y luego Juan nos vuelve a hacer este paralelismo, y está en el capítulo 20, en el versículo 27. Dice, luego dijo a Tomás, ¿se acuerdan que Tomás dijo que no creía que era el Señor Jesucristo y todo esto? Y entonces le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, o sea, mete tu dedo en mi hoyo, ¿no? Como dice el rey David que le hicieron. Dice, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Bueno, eso ya es cuando le pican. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y bueno, esto es una invitación, la verdad es que para todos aquellos que no han hecho una decisión a favor de Cristo, dice, no seas incrédulo, o sea, ya cree en Cristo. Digo, ¿qué más necesitas después de todo lo que ha pasado y cómo Dios nos ha mantenido, que no creas en Cristo? Luego, el verso 18 del Salmo 22, yo creo que famosísimo y conocido de todos, y yo creo que muchos lo han citado, sí en un tema de Semana Santa. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, ¿quién no lee este verso del Salmo 22 y luego piensa en Cristo, ¿no? Bueno, pues los 4 evangelistas hacen alusión a esto. Mateo en el capítulo 27, en el versículo 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. O sea, es igualito a lo que dice el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego sigue diciendo Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, está casi igual, es las mismas palabras. Luego, en Marcos 15, en el versículo 24, dice, cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. O sea, es la misma idea, casi con las mismas palabras. Luego viene Lucas en el capítulo 23, en el verso 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. O sea, vemos que es la misma idea con las mismas palabras. Y luego ya entra Juan. Este también es otra idea que se repite en los 4 evangelistas. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, este verso 18 del Salmo 22, la verdad es que se repiten los 4, a mí me sorprendió muchísimo, aunque es un versículo, es un verso que, como les había dicho, se usa mucho, o sea, pues es de Semana Santa. Pero pues ya ahorita, ¿cómo va el chiste? Enero, febrero, pandemia, diciembre, ¿no? Entonces ya rápido va a ser diciembre, Semana Santa, y ya se los adelanté, ¿verdad? Bueno, vamos al último paralelismo, hermanas.
Espero no ir hablando muy rápido, pero soy así de repente, muy de hablar muy rápido. Y más ahorita que me dicen que tengo como un tiempo limitado, peor, ¿no? O sea, pero bueno, si quieren después le van poniendo pausas a la grabación para que vaya quedándoles más o menos claro. Bueno, en el Salmo 22, en el verso 19 y en el 20 dice: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Entonces, esto dice el rey David en el Salmo 22. Lucas, pero en el capítulo 26, Mateo, en el capítulo 26, en el verso 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Igual, una disculpa si forcé mucho ahí la idea y el versículo, ¿no? Pero bueno, yo cuando leí este versículo en Mateo, la verdad es que sí me remitió a estos dos versos. A lo mejor ustedes cuando lean y relean el Salmo, a lo mejor, ¿no? Pues me dicen y podemos a lo mejor sacar otro tema de eso, ¿verdad? Entonces, pues es aquí porque David le pide a Dios: Jehová, no te alejes, ¿no? Y luego aquí dice que el Señor Jesucristo pues está sufriendo porque ya va a ser crucificado y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el rey David le está pidiendo: libra de la espada mi alma. O sea, los dos están hablando de ser librados de algo que va a pasar. Luego viene Lucas, pero en el capítulo 14, en el verso 36, y dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, es la misma idea que tiene Mateo, y aquí a mí me remite la parte del verso 19 de Salmo 22. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, Cristo, antes de su arresto, le dice a Dios que lo socorra, que lo libre de lo que va a pasar. Pero al final dice: bueno, pero si es tu voluntad, que es que a veces cuando nosotros ya nos rendimos a la voluntad de Dios, bueno, pues si se va a hacer la voluntad de Dios, pues que se haga, ¿verdad? Y ya sabemos que a lo mejor no va a ser agradable, pero es la voluntad de Dios. Y luego viene Lucas. Lucas en el capítulo 22, en el versículo 42, dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, en los tres evangelistas es la misma idea. Y esta misma idea de estos tres evangelistas, a mí me remite a Salmo 22, 19 y 20. Entonces, yo siento que aquí David está pidiendo ser librado, ¿no? Ser salvado. Y el Señor Jesucristo, pues igual. Pero bueno, pues al final de cuentas, como muchos de nosotros deberíamos decir, pues que siempre se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y pues a veces sentimos que va a ser una prueba o va a venir algo que pues vamos a tener que aceptar por convicción y por fe. San Juan no menciona nada sobre esto, pero fueron los paralelismos que yo encontré, y de verdad que cuando yo estaba preparando el tema y lo estaba leyendo y estaba como viendo por dónde, y dije: hice algo de los salmos y de los libros proféticos y de cuántos salmos escribió David, y estuve pensando, al final la verdad es que esta fue la idea que me dio Dios para estudiar el Salmo y el paralelismo pues con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues igual y este tema pueda abundarse un poco o acoplarse y también se pueda dar en el tema de una sociedad femenil que esté cerca de Semana Santa, ¿no? Pero bueno, hermanas, pues no me gustaría tener a lo mejor sus comentarios, sus dudas, ¿no? Pues mándenmelos a través del pastor. Yo no tengo ningún problema si el pastor les comparte mi correo electrónico o mi WhatsApp para que pues ustedes me pregunten: hermana, ¿por qué dijo esto? Hermana, yo creo que no. Lo que ustedes quieran. Me hubiera encantado tener preguntas, respuestas, comentarios, pero bueno,
así es esto, y al contrario, qué bueno que lo podemos hacer, pues aunque sea por ahí, ¿no? Y la verdad que yo quise aprovechar venir porque estar en la casa, ahora es cuando uno aprecia, ¿verdad?, venir a la casa de Dios. Ahí es cuando dicen, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Y bueno, pues hermanas, muchísimas gracias, Dios los bendiga muchísimo. Por favor, háganme llegar cualquier comentario, si hay alguna aclaración que no les haya parecido lo que yo hice ahí, como yo misma a veces, yo sí noté que había unos como que los había metido ahí muy forzados, pero bueno, creo que sí hubo inspiración del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y pues espero muy pronto poderlas ver, abrazar y todo lo demás. Dios les bendiga. Gracias.